Muchas gracias por la presentación. Bueno, ya me han presentado, soy Catherine, asesora del área de automatización y robótica, y en esta oportunidad les quiero hablar un poco desde la mirada académica, lo que es la incorporación de tecnologías 4.0 para aumentar lo que es la productividad en la minería, ¿ya? Eh, para esto, bueno, me voy a basar en 5 hitos como principales de la presentación. Primero quiero comentarles un poco cómo se ha ido desenvolviendo todo lo que llamamos como revolución industrial en el fondo. Eh, También acá haciéndole obviamente una bajada a lo que es la minería. Después, como segundo punto, hablarles un poco de lo que es la cuarta revolución industrial, ¿cierto? Cómo se gatillan todas estas tecnologías que hemos ido hablando durante la jornada. También hablarles un poco de unos conceptos que tienen que ver con 6 principios básicos en lo que es la industria 4.0, para posteriormente hablar de lo que son las tecnologías 4.0 asociadas a la minería, y hablarles también un caso práctico en el cual también fui partícipe. Eh, por tanto, a modo de introducción, bueno, ya es bien sabido que la actual pandemia ha impactado a nivel mundial, no solo en la salud lamentablemente de las personas, sino que también, en simples palabras, ha devastado también lo que es nuestra economía. Pero a la vez también nos ha mostrado una nueva manera de hacer las cosas, ¿ya? Y bajo este alero, en este sentido, nos hemos visto obligados a reestructurarnos mediante lo que es la implementación de nuevas tecnologías en diversas índoles, perdón, ya sea en lo que es la vida laboral o lo que es en la vida personal, ¿ya? Ahora bien, nos encontramos en una plena transformación digital, ¿cierto? Que es lo que más o menos se ha ido conversando a lo largo de la jornada, lo cual, como les mencionaba, no solo lo vemos en nuestro diario vivir, sino que también vamos encontrándonos como en un cambio paradigmático a nivel industrial. Ya en el fondo nos encontramos pensando en cómo hacer las cosas de otra forma, ¿ya? Y es aquí, en este punto, donde ya vamos relacionando que la industria, vamos relacionando la industria con esta transformación digital, y que esto va ligado a lo que es el término industria 4.0 gatillado en Alemania, y que se refiere también a esta denominada cuarta revolución industrial, donde como premisa es fundamental el desarrollo de nuevas tecnologías que conoceremos como tecnologías 4.0, las que permiten digitalizar, por ejemplo, sensorizar diversos eslabones en lo que es la cadena de valor, obviamente con el foco en lo que es la mejora de la productividad, la sustentabilidad de la industria, y bueno, en este caso obviamente de lo que es la minería. Lógicamente, la industria 4.0 no nace a raíz de la situación sanitaria a nivel mundial, eso hay que tenerlo en consideración, pero sí de alguna forma esto contribuyó a acelerarla, ¿ya? Entonces vamos a hacer como una breve mirada histórica y sobre cómo se han ido desenvolviendo las tecnologías en 4 revoluciones industriales, ¿ya? Ahora, siempre hemos hablado de cambios radicales para definir diversas revoluciones. ¿Ya? A lo largo de la historia hemos estado marcados por varios hitos de esta índole. Todos estos hitos han impactado a nivel social, tanto a nivel social como económico, por lo que cada revolución vivida ha estado ligada a lo que es la irrupción de nuevas tecnologías, desencadenando cambios tanto en el mercado como en lo que es la sociedad. Bueno, y en ese contexto es que se han definido 4 grandes revoluciones industriales, de las que, bueno, lógicamente me imagino que ya en más de alguna oportunidad lo han escuchado hablar. Por lo que en esta ocasión les quiero dar una bajada a estas 4 revoluciones, netamente a lo que ha sido el impacto que ha producido en el sector minero a nivel mundial. Eh, Como industria 1.0, o también conocida como primera revolución industrial, se desencadena entre los años 1760 y 1840, e inicia con la creación de lo que es la máquina a vapor, ¿ya? Lo que lógicamente permitió mecanizar muchos procesos. Ahora,
No muchos lo saben, pero la primera máquina de este tipo se presentó mucho antes, en 1688, y fue elaborada para lo que era la minería por Thomas Savery, ya antes de que llegara la máquina de vapor impulsada por James Watt, que marcó esta era de la industria, de la primera revolución industrial, ¿ya? La máquina que desarrolló Savery, en simples palabras, consistía en un sistema para elevar agua, que era un gran problema para las faenas en aquel entonces, y que no lograban extraer líquidos en profundidades. Entonces, básicamente, el sistema consistía en un depósito conectado a una caldera y dos tuberías, una de ellas conectada al agua de la mina, que se quería extraer, y la otra hacia el exterior. Posteriormente, en la segunda revolución industrial, o industria 2.0, se llevó a cabo entre los años 1860 y 1920, está asociada a todo lo que es la electricidad, los ensamblajes en línea y la producción en masa. Uno de los impactos positivos de esta revolución fue el impulso en el consumo de las materias primas, por ejemplo, como el hierro, el cobre, el petróleo, el nitrato, por decir alguno. Y este boom, lógicamente, en el consumo de minerales impulsó el desarrollo de la industria minera, ya obligándola de alguna forma a incorporar nuevas tecnologías para dar respuesta a estas necesidades del mercado. Ahora, igual hay que tener consideración que la minería en estas épocas iba como por facetas desfasadas, ¿ya? Por ejemplo, acá en lo que es la industria 4.0 estaban recién desencadenando todo lo que eran las tecnologías asociadas a la industria 1.0. Ya entonces nos vemos como un poco desfasados en los tiempos en lo que es la industria minera. Ahora, entre 1940 y 1970 se concreta la tercera revolución industrial, que es impulsada principalmente por la computación, la automatización y lo que es la robótica. También se incluye lo que es el láser y la energía nuclear. ¿Ya? En paralelo, en lo que es la minería, se comenzó a masificar el uso de camiones en faena. ¿Ya? Y aquí también estamos con un desfase de 60 años, ya que el petróleo obviamente se había empezado a producir mucho antes, ¿ya? En esta época también hay un impacto en lo que es el consumo de lo que es las materias primas, como aluminio, petróleo, uranio, por ejemplo, para lo que es la energía nuclear. Después pasamos a lo que es la última y la actual cuarta revolución industrial, que comienza a principios de este siglo y se basa en todo lo que es la revolución digital. Se caracteriza por un Internet que está presente prácticamente en todas partes y que también es un Internet móvil. Ya también se caracteriza porque encontramos sensores más pequeños y potentes, también estos sensores y estas tecnologías cada vez más económicas, y otro factor sumamente importante en esta revolución es lo que es la inteligencia artificial y todo lo que es el aprendizaje de lo que son las máquinas. Ahora, como para resaltar a nivel mundial, uno de los impulsores de lo que es la minería del futuro es Río Tinto en España, y que ellos, más que plantear el hecho de tener camiones, palas, trenes o barcos automatizados, ellos impulsan y han planteado el desafío de analizar toda la información obtenida por los procesos de automatización. ¿Ya? ¿De qué forma? Con análisis inteligente, incluyendo obviamente lo que es la inteligencia artificial y lo que es el aprendizaje autónomo, por decirle algunas cosas, ya con el fin, lógicamente, de contar con una faena más segura y productiva. ¿Ya? Entonces aquí trabaja este programa que es la mina del futuro. ¿Ya? A esto se suma una serie también de centros de excelencia focalizados en lo que es el análisis, la automatización, la gestión de activos, la energía y el cambio climático, conocimiento en lo que son los yacimientos, lo que es la minería subterránea, minería superficial, perdón, y procesamiento para alcanzar todos estos fines. Ahora, ahondando un poco más en la cuarta revolución industrial, esta industria 4.0 hace referencia, como ya les mencionaba, a las denominadas fábricas inteligentes. Entonces, ¿cuál es la idea? Que estas fábricas trabajen de forma autónoma, que usen tecnología avanzada y que donde la presencia del trabajador humano no se suprime, sino más bien se reduce a lo que es se traduce, perdón, a lo que es la supervisión del proceso.
ya ha tenido una amplia aceptación en lo que son los sistemas de productivos actuales, y considera varias dimensiones en su implementación, o también conocido como los pilares de la industria 4.0. Entonces, cuando hablamos de esta cuarta revolución industrial, tenemos 9 conceptos en el fondo, que son estos pilares. Hablamos ya de lo que es Big Data, análisis de datos, lo que son los robots autónomos, lo que son la simulación, sistemas para la integración vertical y horizontal, el Internet de las cosas, también el Internet de las cosas a nivel industrial, lo que es la ciberseguridad, lo que es el cloud computing, la fabricación aditiva y lo que es la realidad aumentada. Ahora bien, estos pilares que les mencionaba, podemos identificar, en base a estos pilares, podemos identificar 6 principios básicos que cruzan transversalmente las tecnologías de lo que es la industria 4.0. Entonces, como primer principio, vamos a encontrar una modularidad para adaptarse flexiblemente a lo que son los cambios o requerimientos, los cambios a requerimientos. Como segundo pilar, tenemos la orientación al servicio, cruzando a varias empresas mediante lo que es el Internet de las Cosas o IoT. También una capacidad en tiempo real, lo que implica contar con datos y análisis instantáneo, que es lo más importante, lo que es la descentralización, al contar con equipos que puedan captar datos, generar información, tomar decisiones e implementar físicamente soluciones en todas las partes del proceso productivo. Ya, como quinto punto tenemos lo que es la virtualización, donde con una copia, por ejemplo, del mundo físico, se puede facilitar la comunicación con los demás. Y como sexto principio tenemos lo que es la interoperatividad, donde por la vía de lo que es el IoT y el Internet de Servicio, también conocido como iOS, hay una comunicación instantánea entre varias partes del proceso, pudiendo extenderse fuera de una empresa en particular, por ejemplo. Ahora, en definitiva, estamos ante una nueva forma de trabajar, ¿cierto? Una nueva forma de hacer las cosas, una nueva forma de vernos también en lo que es la empresa, y, perdón, que soporta en tecnologías, que se soporta en tecnologías 4.0, y que actúa en lo que denominamos como 5C de la arquitectura de la implementación tecnológica. ¿Ya? Y aquí hablamos de lo que es la conexión inteligente, lo que implica la incorporación de sensores en todo el proceso para contar con una condición de monitoreo básico. Y acá en este nivel tenemos redes, por ejemplo, de sensores, plug and play, comunicación libre, sistemas ERP, MES, SCM, SMN, entre otros. Ya también encontramos avanzando un poquito lo que es la conversión de datos a información, y en este nivel tenemos herramientas de negocios inteligentes que permiten cruzar los datos recogidos por los sensores y almacenarlos en Data Warehouse para luego cruzar estos datos mediante los cubos OLAP, o lo que conocemos también como, o también por Big Data. ¿Ya? Después avanzamos a un cyber level que permite el agrupamiento y la comparación de lo que es la información contenida en los sistemas ciberfísicos para orientarlo a lo que son las tomas de decisiones. Después nos encontramos con un nivel denominado Cognition Level, donde se prioriza y se toman decisiones mediante la representación gráfica necesaria para transferir conocimientos a los usuarios. Y ya finalmente nos encontramos con una configuration level, y en esta etapa actúa como un sistema de control de resiliencia para aplicar las decisiones correctivas o preventivas, ya sea cual sea el caso. Ahora, respecto a las tecnologías 4.0 asociadas a la minería, bueno, históricamente la minería ha sido una industria que ha sido bastante conservadora al momento de adoptar nuevas tecnologías. Sin embargo, ante las nuevas exigencias ambientales, sociales que enfrenta el sector, también como la idea de mejorar la productividad, la incorporación de estas tecnologías facilita el cumplimiento de lo que es la demanda social que enfrentamos hoy.
y algunas estimaciones internacionales, también es bueno saber, que hablan de los potenciales beneficios de implementar esta tecnología en la industria minera entre el 2016 y 2025. Consideran beneficios económicos del orden de los 189 billones de dólares en la industria minera mundial, y lo que son 130 billones de dólares en lo que son metales, ¿ya? Hay otros beneficios obviamente que no son tan solo económicos, sino que también hablamos de impactos ambientales, por ejemplo como la reducción de CO2, mayor seguridad para los trabajadores en la operación, etc. En este sentido, una comisión de minería 4.0 formado por SESCO listó un conjunto de tecnologías 4.0 que se aplican a cada una de las etapas de la cadena de valor de la industria minera. Estas tecnologías identificadas se dividen en 4 grupos, ya obviamente asociadas a la cadena de valor. El primer grupo hace referencia a lo que es la exploración y la geociencia, posteriormente avanzamos a lo que es la extracción, después lo que es el procesamiento y finalmente lo que es el servicio. Entonces, bueno, a grandes rasgos, podemos ir clasificando las tecnologías de acuerdo a la etapa que nos encontremos, y también ir clasificándolas también con el impacto hacia las personas y hacia los objetos. Ya, entonces, por ejemplo, lo que es la exploración y geociencia, podemos encontrar tecnología a nivel digital, la conexión física, lo que es la conexión humana. Ya lo que es la conexión digital, por darles un ejemplo, encontramos sistemas computacionales y lo que es el IoT. Ya, entonces, por ejemplo, podemos aplicar análisis de multivariables, monitoreo geotécnico en línea, simulación de depósitos, etc. Ya ahí lo que es IoT, por ejemplo, la captura de información en el instante. Ya pasando a una conexión física, aquí encontramos lo que es la inteligencia artificial y lo que es la robótica, y bueno, acá por ejemplo el uso de la inteligencia artificial para filtrar alarmas, por ejemplo, captura de información geofísica con drones, etc. Ya, también podemos hablar de materiales avanzados, aquí aparecen nuevos materiales para broca, nuevos elementos de desgaste, y después a un nivel ya más personal, más persona, podemos encontrar lo que es la realidad virtual y aumentada, y aquí, por ejemplo, está lo que es el modelamiento geológico. Ahora, de igual forma podemos hablar de estas tecnologías, lo que es la extracción, ¿ya? También computacionales, el IoT, la inteligencia artificial, la robótica, la realidad virtual y aumentada, captura y almacenamiento, y aquí se suma lo que es la captura, almacenamiento y transmisión de energía. Entonces, por darles algún ejemplo, en las computacionales encontramos modelamiento avanzado de perforaciones, en el IoT operaciones autónomas, en robótica operaciones asistidas, en realidad virtual entrenamiento de operaciones de transporte, y en lo que es captura, almacenamiento y transmisión de energía, equipos eléctricos, por ejemplo, equipos híbridos. Ahora, en lo que es el procesamiento, de igual forma, podemos aplicar estas tecnologías, por ejemplo, al reconocimiento de imágenes, en monitoreo en línea, en molienda, flotación, etc. Medición online de performance, monitoreo remoto, aquí podemos trabajar con sistemas expertos, por ejemplo, Machine Learning, de inteligencia artificial, con brazos robóticos para cambios de revestimiento de corazas, apernados, y así sucesivamente. En el área de servicio también encontramos estas tecnologías, y aquí también aparece un concepto que se puede utilizar, que es el blockchain. También a nivel computacional podemos trabajar lo que es SAP, RP, centros de distribución automatizados, etc. Por ejemplo, en manufactura aditiva, que no había mencionado, impresión de elementos para la construcción modular de proyectos, impresión 3D metálicas de repuestos en mantención, por ejemplo, en realidad virtual y aumentada, entrenamiento y ejecución de mantenimiento, y en lo que es sustentabilidad, por ejemplo, el uso de energías renovables, transporte de personal con vehículos eléctricos, etc. Ahora quiero mencionarles un caso práctico ya principalmente ligado a lo que es la inteligencia artificial, para visualizar cómo en base a la integración de algunas tecnologías
a nivel de software, y complementarlos con la parte física, podemos disminuir pérdida en lo que es la producción. ¿Ya? En este sentido, en base a datos compartidos por una industria minera, para este caso de estudio, en conjunto con otras instituciones, desarrollamos una aplicación relativamente simple, utilizando datos reales, con el fin de demostrar la relativa facilidad con la que se pueden desarrollar modelos numéricos útiles, aprovechando lo que es la capacidad de integración que actualmente disponen en la infraestructura de datos en las plantas. ¿Ya? En este caso nos basamos en un diseño de estimación sencillo, el cual se pudo utilizar para implementar sensores, un concepto denominado como sensores virtuales o sensores suaves para el proceso de minería, por lo que esto puede agregar redundancia al sistema y lo vuelve más robusto frente, por ejemplo, a posibles fallas de sensores físicos, que en caso de fallas indudablemente conducen a pérdidas de producción. Por tanto, para este caso, que voy a explicar un poquito más en detalle, se obtuvieron datos de planta, por ejemplo, por medio de un sistema R de OSIsoft, de PySystem, y donde cabe destacar que en realidad generalmente se obtienen muchos datos, sin embargo, en gran parte no se utiliza mayormente más que para análisis manual, ¿ya? No se le saca el provecho que se debiese a toda esa información. Entonces, en particular el caso de estudio, el problema considerado era obtener una estimación precisa en tiempo real del nivel del depósito o silo, ya que vemos acá, que almacenaba el mineral de cobre transportado por su procesamiento para permitir el control de velocidad del alimentador hacia el silo. Entonces los controladores utilizados comúnmente, implementados para lo que es la velocidad del alimentador, utilizan información de lo que es el nivel del depósito para su retroalimentación, ya por medio de un sensor, lógicamente de nivel. Sin embargo, es común que debido a las duras condiciones, por ejemplo, de trabajo dentro del contenedor o errores de calibración del sensor, el nivel medio no siempre es exacto, ya lo que puede provocar en caso de errores, desbordamiento del depósito, y en consecuencia, lógicamente, afectar gravemente no solo el rendimiento del proceso que viene posteriormente, sino también la eficiencia y la productividad general. Entonces, hay que tener presente que la dinámica dentro de estos contenedores se ve fuertemente afectado por lo que es la densidad del material y la geometría del sistema en sí, ya que afectan el flujo de salida, así como también lo que es el control de entrada, por lo que para este caso se genera un modelo de un sistema, de este sistema, y un estimador que se basa en la histórica de datos, ya, por lo complejo que es en sí la caracterización física de este sistema, ya el que claramente no es lineal. Entonces, con esto a grandes rasgos se crea un modelo para estimar el nivel del contenedor por medio de algoritmos inteligentes. ¿Ya? Entonces este enfoque tiene la ventaja adicional de que si se producen variaciones en los parámetros, se puede capturar mediante el establecimiento de nuevas estimaciones del modelo utilizados representativos, con datos representativos, se puede realizar un aprendizaje en tiempo real. Entonces, ¿qué finalmente se concluye? Se crea un modelo de un sensor suave o sensor virtual, se contrapone con el sensor físico, con data real, y los datos son prácticamente las estimaciones iguales a lo que se estaba produciendo en el sensor. ¿Ya? Por tanto, se colocan en contraste estos dos datos del sensor real con el sensor simulado, ya realizado con inteligencia artificial, y si bien para generar este modelo de este sensor se toman datos fuera de línea, se puede implementar este sensor como un estimador en tiempo real para complementar la información del proceso y para detectar posibles fallas del sensor en funcionamiento en caso de desviaciones del comportamiento esperado. Entonces, bueno, a modo de conclusión y ya para ir cerrando, en esta era digital donde ya comúnmente hablamos de lo que es IoT, Big Data, aprendizaje automático, entre otras,
Se ofrecen grandes oportunidades para que las empresas aprovechen información del proceso para toma de decisiones comerciales inteligentes y competitivas. Ya en la industria minera, la adopción de inteligencia artificial se vuelve particularmente relevante cuando se desarrollan estrategias para mejorar lo que es la seguridad, la eficiencia y la robustez de los procesos. Actualmente se implementan varias infraestructuras de datos en la industria minera y conllevan la promesa de allanar el cambio para una implementación completa de IoT, por ejemplo. Sin embargo, aquí dejo planteada esta pregunta: ¿las empresas realmente están aprovechando todas estas herramientas y tecnologías disponibles en la actualidad? Bueno, con esto quiero cerrar, con esta pregunta quiero cerrar mi presentación. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de presentarles. Catherine, queremos agradecerle también su presentación en el día de hoy. Y a propósito de esa conclusión que usted entregaba al final, la pregunta va más o menos parecida al cierre, la pregunta que usted formula en esta conclusión, porque nuestra industria minera está preparada, obviamente, para los impactos que tienen estas nuevas tecnologías. Bueno, lógicamente cuando hablamos de inclusión de nuevas tecnologías, también tenemos que tener en cuenta que de la mano va tener al profesional que sea capaz de tomar y adaptar estas tecnologías para los entornos en los que nos encontramos. Entonces aquí se viene un desafío también muy grande a nivel nacional de cómo nosotros formamos a los profesionales futuros para que sean capaces de tomar e implementar, adaptar, tomar e implementar estas tecnologías en cualquier sector productivo de nuestro país. Bien, pues, señora Catherine, en el día de hoy queremos agradecerle su exposición en esta oportunidad, agradecerle y desearle mucho éxito y que tenga también un buen fin de semana. Muchas gracias.